Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les sean multiplicados, mis santos. Enviándoles un abrazo fuerte desde la distancia y deseándole en el nombre del Señor Jesucristo que todo lo que desean espiritual y materialmente, conforme a la misericordia del Señor, les ha concedido. Y hoy, teniendo este privilegio de poder compartir esta palabra, la cual titulé El Verbo hecho carne. Y damos gracias a nuestro Padre Santo por esta palabra. Rogamos que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos da unción, que nos da revelación, inteligencia, entendimiento, esté con nosotros en esta palabra y que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Que esta palabra se siga haciendo carne en nosotros. Suplicamos a nuestro Padre Santo que aquellas necesidades que hay en su iglesia pronto se vean restablecidas en cuanto a lo que es la salud y en cuanto a las cosas que aún con dificultad no se han podido dar. Entonces damos muchísimas gracias a nuestro Padre y disponemos totalmente nuestro corazón, nuestra mente, para que esa administración del don del Espíritu Santo que está en cada uno de vosotros se dé a través de la palabra. Ya sabemos que la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz y que ella testifica acerca de la voluntad de nuestro Dios y acerca de todo lo que nuestro Dios tiene para nosotros, el cumplimiento para su iglesia. Entonces nos dice acá el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio, en el verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, amén. Y así como el apóstol Juan testifica acerca del cumplimiento que la palabra de Dios tuvo en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo, en este tiempo, cuando ellos escriben esta palabra, después de haber sido sus discípulos, después de haber visto las maravillas que Él hizo, de acuerdo al cumplimiento que tenían los profetas, de lo que el Señor había anunciado por boca de los profetas, y fueron testigos directos de que ese verbo que estaba aquí plasmado en las antiguas escrituras se cumplió en presencia de sus vidas. Delante de ellos fue dado ese cumplimiento a la palabra en esta parte. Entonces, ¿qué es la carne? Miremos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el verso 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Entonces esta palabra viene a hacernos tomar conciencia de lo que somos en el mundo, de la condición en la que estamos aquí en el mundo, sabiendo que estas cosas son pasajeras, ¿sí? Porque el mundo se pasa, y sus deseos, y sus concupiscencias, mas la voluntad de Dios permanece para siempre, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces esta palabra nos permite entender nuestra condición aquí en el mundo, nos permite hacer un balance de lo que somos, de lo que hay en el mundo, y que nos aclara aquí que no es del Padre, sino que eso es del mundo, de las cosas que desafortunadamente aquí por estar en esta condición tenemos que ver, tenemos que
pasar, ¿sí? Pero que no son del Padre, advierte aquí el apóstol, nuestro apóstol Juan. Y entonces aquí en esta misma, en el capítulo 4, nos dice en el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. La contradicción desde el principio está dada en el mundo, ¿sí? El debate entre la verdad y la mentira siempre han atacado al hombre, al corazón del hombre, a los pensamientos del hombre, ¿sí? En esa condición se encuentra la humanidad. En esa condición, en un tiempo también nosotros estuvimos errantes, divagando, ¿sí? Porque eso es lo que ofrece el mundo, eso es lo que da el mundo. Si los que no tuvimos el privilegio de haber sido criados en sujeción a Dios desde pequeños, desde niños, ¿sí? Tuvimos que, por así decirlo, tragar mucha ignorancia, pasar por cosas, algunas cosas vergonzosas, algunas cosas dolorosas, ¿sí? Todo a causa de la ignorancia y porque ya estaba declarado por la palabra que el pueblo se pierde por falta de conocimiento de la verdad, ¿sí? Por la ignorancia. Entonces miremos lo que nos advierte acá el apóstol Juan, donde nos dice que probemos todos los espíritus, si son de Dios. Y una de las condiciones que pone aquí es que ese espíritu que confiesa que el Señor Jesucristo es venido en carne, es de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué va esto? A que nosotros, en nuestra condición de carne, fue que conocimos la misericordia de nuestro Dios, fue que entendimos. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de nosotros. Miró a nuestra condición y no nos juzgó y no nos condenó, sino que por el contrario, nos extendió su mano y nos levantó de esa condición de pecado, de esa condición de ignorancia, de esa condición de ser contrarios a Dios, de esa condición donde lo único que negábamos era la gloria de Dios y andábamos en nuestros deleites y concupiscencias a causa de esa ignorancia, a causa de ignorar que el Espíritu de Dios moraba en nosotros, que teníamos un Dios cercano, que teníamos un Dios tan cercano que conocía nuestra necesidad y era suficiente para ayudarnos y levantarnos de nuestra condición. A esto viene esta palabra, a saber que nuestro Señor viene en esa condición. Cuando vemos el cumplimiento, según lo que nos narra el Evangelio, que Él vino a sanar a los enfermos, vino a darle vista a los ciegos, vino a limpiar leprosos, vino a levantar paralíticos, ¿sí? Y a resucitar muertos. De eso son testigos todos los que están aquí escritos en las cartas de los apóstoles, los que escribieron el Evangelio, de lo que vieron con nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, aquí en ese tiempo, cuando Él estuvo dando a conocer el nombre de nuestro Dios, mostrando esa venida del reino, ese cumplimiento que de Él estaba escrito en las Sagradas Escrituras, que de lo que Él estaba escrito en los Salmos y en los profetas. ¿Para qué? Para que esa palabra se hiciera carne y se mostrara en un ser en nuestra misma condición, en el sentido de carne, pero que no pecó absolutamente en nada, ¿sí? Entonces miremos esa promesa tan maravillosa que hoy nos recuerda el Espíritu Santo, de que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hace carne, y se hizo carne en nuestro Salvador, así como recibimos ese testimonio del apóstol Juan. Entonces miremos en el Evangelio. Según el apóstol Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén y amén y amén. Entonces, la creación misma, todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que degustamos, aún para nuestro sustento, aún algo tan delicado y tan hermoso como una flor, ¿sí? Como la naturaleza, como esa diversidad de colores que tienen las aves y todo lo que nos vemos, la bravura del mar, lo que hemos podido entender de lo que funciona alrededor, fuera de la tierra. Todas esas maravillas fueron hechas por la palabra de Dios. Entonces, ellas nos muestran esa gloria, pero más cercano nuestro Dios cuando nos da a conocer el cumplimiento que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le dio a las Escrituras, siendo Él ese Salvador, ese Emanuel, ese Dios con nosotros que habían anunciado los profetas. Esa palabra hecha carne para nosotros, ¿sí? Para llegar a entender nuestra condición, para tener compasión de nosotros, para apiadarse de nosotros. Y después de ese cumplimiento que Él tiene en la resurrección y sentado a la diestra, a la majestad de nuestro Dios, tener el poder como sacerdote para siempre socorrernos, para estar intercediendo siempre por nosotros. Entonces miremos todo lo que la palabra nos permite degustar y de la manera que ella se ha hecho carne en nuestro Salvador y de la manera que Dios quiere que se siga haciendo carne en nuestras vidas. Entonces miremos en el apóstol Pablo en 2 de Corintios. En el capítulo 7. En el verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Amén y amén. Sabemos que lo único que nos puede santificar a nosotros es la palabra de Dios, ¿sí? Porque ella viene y renueva el pensamiento. Ella viene y establece los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos y los preceptos de nuestro Dios. Ella es la que nos permite, cuando llega a nosotros, confrontarnos con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hay en nuestro ser, ¿sí? En la condición. Un ejemplo muy pequeño. Digamos que si yo soy mentiroso y la palabra me dice que el Señor aborrece los labios mentirosos, entonces ya viene esa palabra a confrontarme, a darme un espejo, una visión de lo que soy y de lo que Dios aborrece, ¿sí? Y como mi intención no es aborrecer, no es ser aborrecido delante de los ojos de nuestro Dios, sino por el contrario, mirar cómo agradarle, entonces empieza esa petición espiritual para pedirle al Señor que limpie mis labios de toda mentira, de todo engaño, ¿sí? Y si vamos más allá a lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que nos revela de manera personal, cuando yo vi esa palabra le dije, Señor, ¿y tú por qué aborreces los labios mentirosos? Porque dice que los aborrece, ¿sí? Entonces el Señor, el Espíritu Santo viene y me revela y me dice que el que es mentiroso tiene un lugar allá, en su corazón, donde el contradictor va y gobierna su corazón, ¿sí? ¿A quién le gusta ser engañado? ¿A quién le gusta que le digan mentiras? A nadie, ¿cierto? Entonces, miremos que el padre de mentiras es el diablo. Y entonces, el que es mentiroso le está dando un lugar allá en su corazón al contradictor. Entonces miremos cómo la palabra viene, nos confronta y cómo la dirección del Espíritu Santo nos amplía
lo que dice la palabra, nos revela lo que hay detrás, lo que hay escondido para el entendimiento nuestro, para que asimismo también nosotros podamos sacudirnos, limpiarnos de ese tipo de cosas. Por dar un pequeño ejemplo, y de lo que dice acá el apóstol Pablo. Así es de que limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Sí? Entonces ya no era solamente la santificación por querer ser librado del mal, por ver una bendición de pronto más especial, por alcanzar testimonios, sino que aquí ya me la pide bajo el temor de Dios. Entonces es para que Dios se glorifique en mi vida y para yo ser ese vaso útil para toda buena obra, conforme a lo que el Señor tiene establecido. Entonces nos dice acá el apóstol Juan en el capítulo 6. En el verso 53. Dice: y el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Alabanzas, Padre Santo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén, amén y alabanzas. Padre celestial Dios, por este maravilloso privilegio, por este honor y por esta gloria, por esta honra, Señor, a la cual nos estás invitando hoy por tu palabra. Y entonces, ¿qué es comer la carne del Señor y qué es beber la sangre del Señor? En una parte nos dice el apóstol Pablo que aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sí? En otra parte dice el Señor Jesús de Nazaret, Él dice que tiene una comida que vosotros no sabéis, dice a sus discípulos. Entonces entre ellos se preguntan, ¿será que alguno le trajo de comer? Y entonces Él les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Sí? Esa es la comida de Él. Entonces el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, porque el mismo Señor Jesús de Nazaret lo testifica y da la honra y la gloria al Señor. Dice, mis obras, las obras que yo hago no son mías. Mi Padre que está conmigo es el que hace las obras. ¿Sí? Entonces, como el Hijo ve hacer al Padre, Él hace. Y nosotros, como vemos al Hijo, nos conviene hacer. Nos conviene seguir sus pisadas, nos conviene acatar ese consejo. Entonces, para que esta maravilla que está aquí escrita, estos 4 versos, se den, tenemos que conocer plenamente el Evangelio. Tenemos que saber cada una de las advertencias que el Señor da, de las condiciones que Él pone. Entonces dice una condición: el que amare más padre, madre, mujer, hijos, heredades, más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? En otra condición dice, el que se para en el arado y mira atrás, no es apto para el reino. ¿Sí? En otra parte nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces miremos todo lo que el Evangelio nos advierte, el Señor nos advierte, estos santos testigos directos de Él, como son los apóstoles, de lo que Él hizo y de lo que Él es. Todo lo que escribieron aquí para nosotros, para hacer ese testimonio, para contar la gloria de Dios que fue en ellos, que fue delante de sus ojos y que también es para nosotros como herederos
de Dios, como herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces miremos ese maravilloso privilegio al cual nos está llamando, y el Señor nos está recordando que su palabra, que el verbo se hace carne. Y así como nos dice el apóstol Juan, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de vida, lleno de verdad. Así se tiene que mostrar esa gloria en nuestras vidas. Saber que el Señor sí se forma en nuestro ser, que saber que el Señor sí va a ser uno con nosotros, como lo tiene Él prometido. Entonces, esta palabra de hoy, que es una promesa, porque está dado en una promesa, es algo en lo que nosotros debemos meditar constantemente, ¿sí? El hacer la voluntad de Dios o el hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Y nosotros en lo que queremos vamos a equivocarnos muchas veces, pero en la voluntad de Dios no nos vamos a equivocar. En el consejo de Dios no nos vamos a equivocar, sabiendo que Él da lo que necesitamos, da la medida perfecta. Así al principio no la entendamos, así no la sepa asimilar al principio en nuestro corazón, pero ella poco a poco se establece. Y cuando hemos pasado ya ese desierto, cuando hemos pasado todas las circunstancias duras y vemos la parte donde Dios nos tiene, entendemos. Y de nuestro corazón podemos glorificar a ese Dios y Padre Celestial por lo que hace, porque Él siempre nos dará lo mejor, porque Él es bueno y porque de su Espíritu Santo nos ha dado sin medida para que podamos estar en esa comunión con Él y ver todas las maravillas que Él tiene establecidas para su iglesia, para sus herederos, para sus hijos. Entonces, a todos los que dicen creer en Dios, si no conocen el Evangelio, no pueden pasar a ser discípulos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y si no pasan a ser discípulos de Cristo, no pueden llegar a tener esa adopción de hijos. Porque es así, es un principio. El Señor les dice allá a unos, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Entonces el Evangelio es algo. Cualquiera que dice creer en Dios debe conocer el Evangelio, porque si no, su fe nunca llegará a tener el fruto para la cual Dios permitió que tuviera esa fe, ese creer. Y no va a haber testimonios, no va a haber maravillas de lo que nos habla aquí la palabra, de lo que nos permite entender la palabra. Porque soy un claro ejemplo en el sentido de que cuando el Señor dice, id y predicad, mandó a los discípulos, ¿no? Esa palabra en este instante se está cumpliendo y se está haciendo carne. Y se hizo carne unos años atrás. Y hasta el día de hoy, gracias a su misericordia, a su gracia, permanece en mí esa promesa, ese mandamiento. Y sí, es algo, es una responsabilidad, es un privilegio, es un motivo de gozo poder recibir un mensaje del Señor y compartirlo con vosotros. Es mi deber, como siervo inútil hago las cosas, ¿sí? Entonces, miremos todo lo que el Señor tiene establecido, todo lo que se hace carne, conforme a su santa misericordia y voluntad. Entonces, en el capítulo 4 del mismo apóstol Juan, en el verso 34, díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Entendimos? ¿Sí? Ya lo había dicho. Es para confirmar este. Entonces, esa es la comida del Señor. ¿Sí? Esa es la comida del pan que lo sustentaba a Él, el pan que le daba vida, el pan que le permitía permanecer fuerte sobre toda la adversidad que tuvo con todos los religiosos de la época, con los que tuvo que confrontarse, aquellos que venían a tentarle, aquellos que venían a hacerle preguntas, solamente por tentarle, algunos sí por aprender, pero en todo se mostró el Señor en esa gracia y en esa sabiduría, ¿sí? A la cual siempre tenían que callar, no la podían contradecir, porque contra la verdad nada se puede, contra la verdad nada se puede.
Entonces nos dice acá en 2 Corintios, nos dice el apóstol Pablo, en el capítulo 4, dice en el verso 7 al 11, dice: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Amén, amén y amén. Y entonces acá el apóstol Pablo hace como yo siempre lo he explicado, como esa rampla, ¿sí? Para poder alcanzar. Como esa rampla. En toda la gracia y en toda la sabiduría que el Señor le dio a este santo embajador. Y entonces sabemos que si hemos pasado por tribulaciones, por angustias, por persecuciones, en fin, por todas las circunstancias duras que se hayan dado en este camino hasta el día de hoy, que si las hemos pasado, ha sido por la gloria de Dios, no por nuestras fuerzas. Entonces podemos entender cuánta palabra ya se ha hecho carne en nosotros. Se ha hecho carne la fortaleza, se ha hecho carne la paciencia, se ha hecho carne también la fe, se ha hecho carne la constancia, se ha hecho carne el padecer, ¿sí? El soportar, el esperar, el permanecer, la fidelidad. Se ha hecho carne en nosotros. Es motivo de gozo, es motivo para seguir adelante, sabiendo que el Señor, el mismo que empezó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará, porque Él no nos va a dejar. Él nos ha dicho en muchos de los ejemplos que los apóstoles nos han puesto, en las circunstancias duras, en una de las que el apóstol Pablo pregunta y de un aguijón que tiene, y el Señor le responde: bástate mi gracia, porque en tus debilidades me hago fuerte. Y así es, en las debilidades y en las situaciones duras que yo he tenido que vivir, es donde he visto la gloria del Señor manifiesta de una manera tan personal, tan íntima, tan gloriosa, que a uno como que se le tiene que resbalar la circunstancia, el sufrimiento, por así decirlo, las cosas que lo hieren, que lo duelan, tienen que resbalarle, porque es esa presencia del Señor que está ahí, haciendo que nosotros pasemos ese camino, haciendo que nosotros salgamos al otro lado, que hagamos y cumplamos y entendamos lo que Dios quiere que entendamos en esas circunstancias, para poder levantar también a otros. Porque para muchas maravillas sirve la angustia, la persecución, el dolor, el sufrimiento, para compadecerse del que está en ese sufrimiento, ¿sí? Y entendemos, y por eso glorificamos y damos esa honra y ese honor a nuestro Dios, porque es obra de Él la victoria. Él es el que venció el mundo. Él es el que se hizo cargo de nosotros. Él fue el que nos tomó a su cuenta. Él fue el que se comprometió con nosotros. Él fue el que nos encontró. Él fue el que nos rescató. Y Él es el que ha pagado todo el precio para nuestra salvación, para nuestra perfección y para la obra que Él tiene destinada para con cada uno de nosotros. Entonces no desmayemos, ni nos dejemos acongojar por las tribulaciones que veamos en el mundo, porque en el mundo tendremos aflicción. Eso es algo que no se puede evitar, pero también en esa presencia de Él hay multitud de gozo, delicias a su diestra. Sí, Él es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Entonces no estamos solos, no tenemos por qué darle lugar en nuestro corazón a la angustia, ni al temor. Él solamente es a nuestro temor. Y si somos herederos, y si somos llamados por Él, y si somos levantados y formados por Él, también seremos perfeccionados por Él,
porque es Dios quien lo ha prometido. Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, y ese Espíritu Santo que ha dado testimonio en nuestras vidas de que somos hijos de Dios, y como hijos somos herederos, coherederos juntamente de la gracia de nuestro Dios y de esa obra de amor que Él manifestó a nuestras vidas. Entonces miremos en cuanto a esta parte, una visión que me regalaba el Señor hace ya muchos años. Y yo iba por una calle oscura, de noche, normal, la luz normal, y de repente fui levantado y fui puesto muy cerquita como de la atmósfera, porque yo veía las estrellas y veía unos símbolos, pero no podía tocarlos. Yo los veía y me alejaba luego, y después vi una nube y vi esa luz, cuando una nube es iluminada por la luna, y vi esa luz clara y empecé a descender y escuché una voz que dijo, ya viene. Y entonces como que se me agudizó el oído para escuchar qué más decía. Y después dijo otra voz, la vida de Jesús, claramente. Entonces cuando yo voy y miro esta palabra, y después el Espíritu Santo viene a revelarme esta parte de cómo se cumple esa obra del Señor en nuestras vidas, esa vida, porque esta vida del Señor Jesús de Nazaret tiene que cumplirse en nosotros, porque ahí fue donde se manifestó la gloria del Señor aquí en la tierra, y esa gloria la debe vivir la iglesia como testigos veraces del cumplimiento que la palabra de Dios tiene para estos tiempos a través del Espíritu Santo y de las obras que Él tiene establecidas para hacer por medio de la iglesia ante los hombres, ante las naciones, ¿sí? Entonces no nos extrañe, ni pensemos en poco nuestro Dios, porque nuestro Dios es de mucho A, nuestro Dios es todopoderoso, y si eso lo tiene establecido para la iglesia, porque lo mostró, lo hará, simple y sencillamente lo hará, en el cumplimiento de la madurez, de la estatura de la iglesia, lo empezará a mostrar y lo hará, porque es Dios quien nos ha prometido. Entonces, recordaba ese testimonio. Y ya para finalizar, primera de Timoteo, nuestro apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén, amén y amén. Así se haga y se cumpla en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los miembros del cuerpo de la iglesia de nuestro Dios. Porque esta declaración que está haciendo aquí el apóstol Pablo es un cumplimiento, ¿sí? Para nosotros en este momento, en algunas cosas siguen siendo profecía, pero hemos visto también promesas cumplidas de parte de nuestro Dios, a su tiempo, a su tiempo. Desafortunadamente, no podemos conocer el tiempo, la medida de las cosas, ¿sí? Para saber que en 2 años va a suceder esto, o en 1 año va a suceder lo otro, ¿sí? Simple y sencillamente tenemos que estar ahí, apercibidos, velando como nos manda nuestro Dios, velando, orando sin cesar, ¿sí? Ahí en sus negocios, que Él poco a poco va dando ese cumplimiento de sus maravillas. Entonces miremos lo que nos dice acá, repitámoslo, dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y sabemos que la palabra
el cumplimiento, la salvación, las promesas se palpan de manera personal, ¿sí? De manera personal, porque nuestro Dios tiene un trato especial para con cada uno de nosotros. Él dio dones y virtudes y Él sabe cómo las usa, cómo las perfecciona y cómo las muestra a su tiempo, para servicio de la iglesia y para servicio de la humanidad. Ese es nuestro Dios. Esa es la invitación que nos ha recordado hoy el Espíritu Santo a través de esta palabra, y sabemos que ella fructificará, así como la lluvia cae sobre la tierra y fructifica, así también esa palabra que hoy hemos escuchado fructificará para la honra y la gloria de nuestro Dios. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te ensalzamos. A ti es toda la honra, toda la gloria, toda la magnificencia, todos los triunfos, todas las victorias, las alabanzas, los testimonios y las obras insignes tuyas son, Señor, a ti te pertenecen, Padre Santo. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por esta tu palabra de vida. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento sea con cada uno de vosotros. Amén y amén.